Muy buenos días, queridos amigos. Me da mucha pena no poder estar presencialmente con ustedes hoy, pero al menos la tecnología nos va a permitir acercarnos. Se me ha pedido compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al nuevo currículum nacional, publicado en mayo del 2016 y luego con algunos pequeños reajustes vuelto a poner en público hacia finales del 2016. Este nuevo currículum nacional intenta lograr y presentar una de las aspiraciones que venía teniendo el sistema educativo peruano por lo menos desde 1996, es decir, tener un currículum cuyo eje, cuyo centro, cuyo norte sean las competencias del estudiante, a diferencia de lo que tradicionalmente eran los currículums que tenían como centro las disciplinas, los contenidos, los temas y las asignaturas, o también llamadas áreas. La gran diferencia entre un currículum que apunta a desarrollar competencias y un currículum tradicional, se decía antes, es que el currículum tradicional forma y desarrolla objetivos de aprendizaje. En realidad esa no es la gran diferencia. En un currículum que desarrolla competencias también hay objetivos. La gran diferencia es cuál es el núcleo, cuál es el centro, qué es lo que realmente interesa en un caso y en el otro. En un currículum tradicional, el centro son las disciplinas. Disciplinas que se organizan y se distribuyen a lo largo de toda la escolaridad. En un currículum que apunta a desarrollar las competencias, el centro es el estudiante. Porque las competencias no son algo que se adquiera de afuera hacia adentro. Las competencias se desarrollan desde el mismo estudiante. Son sus capacidades, que no son otra cosa que sus potencialidades, las que han nacido con él como ser humano, que se pueden ir desarrollando y en las que puede él ir creciendo. Y eso es lo que persigue un currículum que apunta a desarrollar competencias, que el alumno crezca, que el alumno, en aquellas que se consideran sus competencias básicas y fundamentales, sea cada vez mejor. Y que la tarea de la escuela sea ayudarle a ser cada vez mejor. A diferencia del currículum tradicional, cuyo objetivo era que el alumno aprenda matemática, aprenda lenguaje, aprenda ciencias sociales, aprenda ciencias naturales y en cada una de estas ciencias aprenda una cantidad de contenidos que se consideraban básicos y fundamentales para cualquier persona. En el currículum por competencias o en el currículum más bien que desarrolla competencias, no interesan los contenidos, lo que interesa es qué persona es la que queremos, cuál es la persona por la que apostamos y cuáles son las competencias de esa persona que iremos desarrollando paulatinamente. En el currículum nacional 2016 se plantean 11 rasgos de perfil, que son aquellos que se quieren desarrollar en todos los estudiantes, y a la vez se desagregan estos 11 rasgos de perfil depende cómo las contemos, en 29, en 30 o en 31 competencias. Digo depende cómo las contemos porque vamos a decir así, oficiales son 29. 30 si es que consideramos una de las competencias religiosas para la primaria y 32 si consideramos las dos competencias religiosas en el caso de la secundaria. Más allá de si son 29, 30 o 32 o 31, perdón, lo interesante es caer en la cuenta que todas las competencias hacen referencia al estudiante, pero no al estudiante en términos como lo hace los rasgos del perfil, que lo que hacen es describir a esa persona. Las competencias no describen a la persona, las competencias describen lo que la persona puede hacer.
tomando algunas de las definiciones planteadas en el mismo documento del Currículum Nacional, diremos, las competencias o la competencia consiste en la facultad de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. ¿Por qué quiero hacer el énfasis en esta palabra? Facultad de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico. Me interesan varias cosas. Primero, la competencia, si bien analíticamente se la puede desagregar y pensar en todas las capacidades que están involucradas en ella, o, como dirían muchos teóricos, cuando analizamos una competencia o un actuar competente, descubrimos que hay contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, que hay valores, que hay habilidades, que hay destrezas, etc. Pero si bien el ejercicio analítico nos puede permitir desagregar todo lo que hay involucrado en la competencia, un error cometido a lo largo de los años, grave en algunos casos porque tenía consecuencias graves, era creer que porque la competencia incluye todos estos elementos, para desarrollar la competencia hay que desarrollar cada uno de estos elementos. Es decir, hay que tener claros cuáles son los contenidos conceptuales, cuáles son los contenidos procedimentales, cuáles son los contenidos actitudinales, cuáles son, etcétera, etcétera. Y a la vez, lo que es peor, bastaba evaluar por separado cada uno de estos elementos, promediar el resultado obtenido y ya sabíamos si la competencia se había desarrollado o no. Nada más error. La competencia supone la facultad, repito la cita que estoy tomando del Currículum Nacional, de la página 21, la facultad de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ni se puede evaluar la competencia desagregando los elementos que la componen, sino que si quiero evaluar cuán competente es el actuar de alguien, le voy a pedir que haga eso, que enfrente una situación compleja, respondiendo de manera pertinente y con sentido ético frente a ella. Si al hacerlo me demuestra que está poniendo en juego de manera integrada todas esas capacidades y conocimientos, puedo recién inferir, está demostrando que ha alcanzado un nivel de desarrollo de la competencia. Y pongo aquí el énfasis en la palabra un nivel, porque las competencias se desarrollan a lo largo de toda la vida. Las competencias tienen que ver con nuestras capacidades, con aquellas capacidades con las que nacimos porque somos seres humanos. Pero las competencias nunca se alcanzan. El día que dejemos de desarrollar nuestras competencias es porque ya no estaremos vivos. Mientras estemos vivos, siempre habrá la posibilidad de seguir desarrollando nuestras competencias, de seguir creciendo en ellas, de seguir alcanzando nuevos niveles en su desarrollo. La competencia, entonces, es un hacer complejo que implica la integración de conocimientos, de habilidades, de capacidades, de actitudes y de valores para responder a una situación compleja de la realidad, para responder reflexivamente, para responder con flexibilidad y para responder éticamente a las situaciones. Una competencia, o más bien un actuar competente, porque la competencia se expresa en acciones competentes. Un actuar competente supone la comprensión de la situación que se quiere enfrentar. Si no comprendo la situación a la que quiero responder, no voy a poder actuar competentemente.
pero también supone evaluar las posibilidades que tengo para resolverla. Una vez logrado esto, identificar qué conocimientos y qué habilidades poseo, analizar la mejor combinación posible de estos conocimientos y de estas habilidades, y finalmente tomar una decisión y poner en práctica esa decisión. Un actuar competente, por tanto, no es ni solo el conocimiento, ni solo las habilidades, ni solo las capacidades, sino que involucra todo esto. Yo no puedo demostrar mi acción competente frente a ejercicios y problemas sencillitos. Yo necesito situaciones complejas, no solamente para poner a prueba mi ser competente o el desarrollo que he alcanzado de mis competencias, sino para demostrar que estoy en condiciones de actuar competentemente al nivel que se me pida. Por tanto, las competencias no se desarrollan con ejercicios menuditos, como puedo desarrollar la habilidad para montar bicicleta o como puedo desarrollar la habilidad para sumar o restar o multiplicar. Nadie tiene un actuar competente porque puede resolver sumas de 3 cifras. El actuar competente implica una situación compleja en la que voy a poner en juego esos y muchos otros conocimientos, esas y muchas otras habilidades. Por tanto, la única manera de desarrollar competencias es hacerlo frente a situaciones complejas, semejantes a las que la realidad va a presentar al sujeto y semejantes a aquellas en las que voy a evaluarlo. Esto hace que la situación para el desarrollo ideal de las competencias, es decir, las situaciones, vamos a decir, particulares, especiales de aprendizaje en el que el sujeto va a desarrollar sus competencias, vienen a ser las mismas situaciones en las que voy a poner a prueba su saber competente. No puedo crear, y no tiene sentido crear, además, unas situaciones para desarrollar la competencia y otras situaciones para evaluar el nivel de desarrollo de la competencia. Se trata de las mismas. Esto ya marca una diferencia importante respecto a la educación tradicional, porque la lógica de la educación tradicional era: tengo este contenido, tengo estos conocimientos, quiero que estos conocimientos pasen del libro o de la cabeza del profesor a la cabeza del estudiante. Con lo cual, tenía que hacer varias cosas, entre ellas ir transmitiendo la información, permitiendo que esa información sea paulatinamente procesada por el estudiante en situaciones de aprendizaje significativo, etcétera, pero luego tenía que verificar si todo eso había quedado realmente dentro de la cabeza del estudiante, si todo eso realmente ya era parte de los conocimientos que el estudiante tenía. Cuando pensamos en la competencia, no nos interesa si la información quedó o no quedó. No nos interesa verificar si la información está siendo memorizada y repetida. Inclusive me atrevería a decir que las mejores situaciones para medir las competencias son aquellas en las que el estudiante tiene toda la información a su disposición, porque en ese caso efectivamente lo vamos a medir haciendo uso de toda la información y haciendo un uso estratégico de toda la información y no solo siendo capaz de repetirla de memoria. En ese sentido, si yo diseño una actividad en la que el alumno va a poner en juego todas sus habilidades y capacidades y va a poder usar toda la información que dispone y con la que desee resolver o crea que pueda serle útil, en realidad estoy diseñando una actividad también de aprendizaje, a través de la cual él se va a entrenar, por decirlo de alguna manera, en el desarrollo de sus competencias.